Bienvenido a Canal del Miedo. Las siguientes imágenes fueron compartidas por un youtuber belga y entusiasta de Urbex. Aunque nunca ha sentido miedo al caminar por edificios abandonados al amparo de la oscuridad, como él mismo admite, esta vez fue diferente. Junto con sus amigos, fue a explorar de noche un antiguo campamento en medio del bosque que visitó muchas veces en el pasado. Esta vez para explorar el antiguo campamento en plena noche. A veces, sin embargo, nuestros planes pueden cambiar de repente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Hallo? Ja, Mogen ik wij hoor, hier ja, wandelen? hoort je het? Die deur, die wint niet. Ik hoor zo... Nee, dat was een beest. Zeker? Ja. Oh, Oh, nee. waar is dat? Dat was een deur. Dat is een Dat, deur. dat is een deur, hè? Hallo? Ik de wind ook gaan, ja. Schijnen zo. Maak ik een voetstap. Ik hoor van alles hier. Dit is zo fucking eng. Oh, maat. Hallo? Mogen wij hier binnenkomen? Moet je een koffie op wachten, Dit is zo creepy, maat. Dit is zo creepy, what the fuck? Ja, hoor. Hoor, daar is. Dat is daar rechts. Ja. Volgens mij is dat gewoon een radio dat Dat kan ook, ja. Muziek. JBL Party Box on the go. Ja, maar het zijn hippies of zo. Nee, ja, Dat kan toch niet anders? Wie? Dat is zelf gemaakt. Die paal, dat kop ik in de hubo en ik stik die paal hier in de grond. Daar zie je een hutje. Dit hier, dat is een soort van hutje en daar staat een fiets bij. Modder aan de voeten, we zijn iets verder gewandeld en dit blijkt, ola, ja, gewoon een wandelpad te zijn. Dus hier kunnen wij wandelen. Wat rijdt hier? Auto's en autobanden. Autobanden. Dit hier is afgezet. Ik ga toch eens kijken, want hier staat in de verte een bungalow. Maar hier hangt letterlijk een bord met verboden toegang, privaat en camerabewaking. Kijk eens aan. Oh manneke, dit is sketchy. Dus ja, hier gaat iemand wonen gewoon nog. Dat kan toch niet aan? Hoezo? What the fuck? What the fuck? Oh. Dat is toch niet mijn auto of zo, hè? Hier, maat. Hier wordt letterlijk iemand gemarteld. Hier wordt letterlijk iemand gemarteld in dat bos. Dit is heel fucked. Daar is geen licht, kijk. Daar is geen licht. Dit is heel fucked. Dus, waar? Kom gewoon verder. Stel je voor, dat was mijn auto. What the fuck is dit, kerel? Die zit er ook uit. Ja, wat komt daar? Ik zie ze. Zit daar in een lampje. Zo iets. Ja, die komt naar hier. Kom naar hier. Blijf gewoon hier. Lamp aan of niet? Hallo? Hallo? What the fuck? What the fuck? ¡Hey! Estás paseando tranquilamente por el bosque de noche, al principio oyes gritos sospechosos y, al cabo de un rato, una mujer desconocida sale de la oscuridad con un cuchillo, un escenario sacado directamente de una película de terror. Afortunadamente, nadie resultó herido y la policía acudió rápidamente al lugar. Resultó que la policía ya la conocía, y en la comunidad simplemente la consideraban una loca. Al final, resultó que la mujer se había hecho un nuevo hogar en un antiguo campamento y, cuando oyó llegar a los intrusos, decidió defender su territorio. Puede que este caso no sea paranormal, pero los autores del video seguramente recordarán esta noche como una de las más aterradoras de sus vidas. Matt, un youtuber australiano aficionado a la supervivencia, decidió pasar la noche en una cueva determinada como una especie de reto personal. Sin embargo, la cueva que eligió no fue en absoluto aleatoria. Un amigo que vivía cerca de la cueva le dijo que se sintió observado todo el tiempo que estuvo allí, como si algo acechara en la oscuridad, pero que en última instancia no podía saber qué.
Como escéptico y alguien que no cree en los fenómenos paranormales, Matt no podía dejar pasar algo así y fue solo a la cueva. Para pasar allí toda la noche, por supuesto. Y muy pronto resultó que la historia de su amigo no era inventada en absoluto. Desde el momento en que bajó a la cueva, pudo percibir un aura extraña, de algún modo pesada. Sin embargo, era difícil saber si había algo en ella o si era solo un efecto de la historia de su amigo. Pero mientras avanzaba por los oscuros pasillos, de repente oyó ruidos extraños que indicaban que no estaba solo en este lugar. Por precaución, decidió tomarse un breve descanso y reflexionar con calma sobre la situación. We're still sitting here. Two extremely weird noises I've heard now. One, I swear to God it was the ladder that I come into the cave on. It was swinging. Now, I think I'm just tripping balls, but I swear to God it was the ladder swinging. And second thing is just that weird sound I heard again. It's just a very strange noise, but can't really put my finger on what it is. I don't think it's bats. I don't know what it is. But anyway, it is about 11 o'clock at night right now, and we are going to dig into the baked beans. It is 11:14 at night. We're nearly at midnight. One crazy thing is it's a full moon tonight as well, so all of the weird things are in our favour. I did have a spoon for my baked beans, but the spoon is gone, so we're just going to drink it out of the can. It's still going to be delicious as always. That is beautiful. Baked beans in a haunted cave. Oh my fucking God. That was the sound. That is the sound. Did you hear that? Look at my arms. I got full goosebumps. It's the chains moving when I climb down the ladder. It's a big, heavy, thick chain. Wind can't move that. Holy shit. I really hope you guys heard that chain move just then. It is 100% now. I heard it before. I'm 100% certain it's the chain that I walked in, that you climbed down into this cave on. It's moving. Now, you can't move that chain with wind. It's way too heavy. There is no wind coming in here. There's no wind even Holy shit. Oh my fucking God. You must have heard that just then. Look at my arms, dude. Oh, this is fucked. Holy shit. That's not normal, dude. Well, I'm freaking out. That's that chain. That chain's moving. Intentó explicarse de algún modo lo sucedido en la cueva. Llegó a la conclusión de que los ruidos debían de tener algo que ver con la escalera de acero que había utilizado para entrar en la cueva. Sin embargo, no había nadie más en la cueva, era de noche, y el sonido de la escalera sonaba como si alguien la estuviera moviendo, no bajando, como si alguien o algo ya estuviera allí dentro con él. So this is the ladder that was making the sounds. And you're trying to tell me that this big ladder, something has to move this. And it has to move it because a rock fell and rolled all the way down here somewhere. So something was moving this chain 3 times in a row. I got no idea what it could have been. It can't be the bats. So these bats are active. They're everywhere, but they're too small. I don't know. I don't want to go. I don't want to leave this cave. I want to stay here and do the whole night, but that noise was just
just scary. I might sit up here. I might just chill here. I'm not going back down there, but okay, I'm gonna make a decision to stay in here for the whole entire night. If I quit now, I'm gonna be pissed off at myself. I will be really angry. So I'm gonna stay here. I'm just freaking out a little bit because of just I don't know, just because my mate, what he said, and then the sounds and the chain wiggling doesn't make any sense to me at all, but at the same time, it's like, it's not real. So whatever, I'm gonna stay here. I'm gonna stay in here till the sun rises. What I'm doing right now, this is the chain just here behind me. So this is the entrance kind of thing. The hole is just up here behind me. So what I'm doing is, I'm just gonna sit here for the rest of the night, lean up against this wall. There's my bag. I'm just gonna lean up against that wall there, and I'm gonna stay close to the entrance of the ladder, because that sound I heard before, it is, I can't even describe it. You can't make that sound. I'm not saying it's a ghost or anything. I don't really believe in that stuff, but it just scared the absolute heebie-jeebies out of me. So I'll sit here, try to get a little bit of sleep, but the sun rises in about 4 hours, 5 hours. So we're not too far off completing our mission. Aunque no cree en fantasmas, esta experiencia fue bastante desconcertante. Es realmente difícil explicar el movimiento de algo tan pesado en un lugar donde no hay viento ni nada que pueda ser responsable del movimiento. Aunque dijo que no volvería a entrar en esa cueva, espero en silencio que vuelva y la investigue más a fondo. Podríamos decir que ocuparse de las redes sociales y hacer vídeos sobre correr no es algo realmente emocionante o interesante. Pero parece que depende de dónde corras y de lo que te encuentres por el camino. Un hombre con un perfil de este tipo lo descubrió cuando experimentó un aterrador momento de horror mientras grababa un video corto estándar. Eche un vistazo. J'espère que vous allez bien, moi ça par la grâce de Dieu. Je suis comme ça en train d'aller à l'école. Mais je pense que le professeur ne va pas venir aujourd'hui. Donc je retourne à la maison. Je pars à l'école, c'est bon. On ne retourne pas. Este breve video ha alcanzado hasta ahora casi 2 millones de visitas. Esto ha dado lugar a una plétora de teorías diferentes y la gente no ha dejado de hacer conjeturas sobre lo que podría haber sido esta cosa. Algunos creen que era el auténtico Skinwalker, otros que era un extraterrestre y otros que era un miembro de una tribu salvaje que aún practica el canibalismo. Y yo también me inclino por la última teoría. Si yo fuera un caníbal, simplemente habría cazado a humanos desprevenidos que vagan solos por la naturaleza. Por supuesto, todo esto no son más que teorías y no podemos estar seguros debido a la mala calidad del video, pero supongo que esta vez no podemos culpar al autor porque me imagino lo aterrorizado que debió de estar. Ya que hablamos de experiencias extrañas en la naturaleza, echemos un vistazo a las imágenes compartidas por Orlo Brown, un entusiasta de la naturaleza que se adentró en un bosque cercano para instalar algunas cámaras de rastreo. Y aunque ya lo ha hecho más de una vez en el pasado, esta vez ocurrió algo que le obligó a cambiar de planes inmediatamente. I think we have found a perfect place to place the trail camera. So this trail running along here is literally the only entrance and exit for this entire valley, and you can see it's very narrow, so it's very easy to funnel the animals in one spot. You know exactly where they'll be walking. It's very dense around here, so I guess animals can walk wherever they want. They don't need the trail, but I'm almost 100% convinced we'll catch some animals on this trail. Just look at how nice that is. I just have to find a good spot to place the camera. I'm not too concerned about people finding the camera. This trail isn't used a lot because it's just a one-way, it's not a through-way. So maybe a tree, I reckon this tree could maybe work, although that's going to be very obvious. Maybe if we find something that's a little bit further into the tree line,
so it's better hidden. This could perhaps work. I have no idea what that was. That was not an animal. I think I'm gonna leave. Un sonido misterioso y aterrador procede de un denso bosque que crees conocer bien. Y, sin embargo, no sabe de dónde procede. Y una cosa era segura. No era un animal. Pero si no era un animal, ¿qué era? Probablemente fue mejor que el autor del video no intentara llegar al origen del sonido y se limitara a huir porque, de lo contrario, toda la situación podría haber acabado incluso de forma trágica. Ahora, trasladémonos a Estados Unidos, y más concretamente al estado de Ohio, donde Tom grabó un horrible relato de la situación que le ocurrió durante el paseo vespertino, y lo que ha grabado debería ser una advertencia para todos nosotros. Y'all gonna think I'm fucking crazy. I'm walking down the street, walking back from the store. There's this guy probably about 15 feet behind me. And you know how you can tell someone's walking behind you? I look back, he's just fucking looking at me. He stops when I stop. So I walk forward a little bit, you know, I keep walking like that. And I said, fuck this shit, man. I turn around, I go, what? What's your fucking problem? I swear to God, on my mother's grave, this guy's eyes was jet fucking black. Jet fucking black. He said, smiling like that, man. I fucking turned around, I fucking ran. I said, fuck this shit, dude. Fuck this shit. I come home. I'm sitting out there where my street is. Like that fucking corner right there by that stop sign, that motherfucker was standing right fucking there, dude. Come in here, get my gun, look out again, he's gone. That dude was not fucking human. That smile has burnt my fucking brain. Oh my God, there's no way I seen what I saw. I'm of rational mind. I don't do drugs. I mean, I smoke weed, but who fucking doesn't? That guy was not human, and that smile, his face, that smile, his eye. He was not human at all. There's no way. There's no way. I know what I saw. It scared the shit out of me, man. I don't think. I don't know. There's things here. There's no way that man was human. There's no way. There's absolutely no way that person was a human being. I'm lost for words, but be careful, people, because there's something out there, and I don't think they like us very much. Visiblemente estresado por lo que se encontró, Tom llegó rápidamente a la conclusión de que la misteriosa criatura que encontró en su camino definitivamente no era humana. Grandes ojos negros y una sonrisa siniestra. Y lo que era peor, fuera lo que fuera, simplemente desapareció de la misma forma misteriosa en que apareció. Afortunadamente, había pasado algún tiempo desde el inquietante informe de Tom y la misteriosa figura no volvió, así que todo quedó en un extraño recuerdo. Al menos así fue hasta que un día salió de casa al anochecer. Okay, look, guys. Seriously, look. Right there. Right fucking there. Right fucking there. Right fucking there. Right fucking there. There the fuck he is. There the fuck he is, dude. I swear. The fuck, man. Holy fucking shit. Emotion sensor or not. There's that fucking goddamn, you see that? You see that? Look at him. You can even see his fucking head. Is that fucking, I told you, stop it. I think with his arms, dude. Esta vez, lo que fuera que le seguía ese día se quedó en la calle mirando hacia su casa. Y aunque estaba bastante lejos, Tom estaba seguro de que era exactamente lo mismo. Para ser sinceros, podríamos considerar todo este caso como una especie de sketch de terror de TikTok, pero su estremecida y creíble reacción da que pensar.
Curiosamente, muchas personas que han visto su video también informan de misteriosas figuras con ojos negros que se han encontrado por el camino, normalmente de noche. ¿Qué son exactamente? Quizá veamos más vídeos como este con el paso del tiempo. Mandy comparte muchos aspectos de su vida en Internet, pero lo que durante mucho tiempo fue un perfil corriente, de esos que tienen muchos otros, en un momento dado llamó la atención de los amantes de lo misterioso e inexplicable. Y fue a raíz de una situación muy inquietante que fue grabada en plena noche por una cámara situada cerca de la puerta principal de su casa. La cámara del circuito cerrado de televisión grabó el momento en que se oyeron al mismo tiempo unos golpes en la puerta y una voz aterradora y antinatural que decía «déjame entrar». Curiosamente, ni esta ni las demás cámaras pudieron mostrarnos el origen de estos aterradores sonidos. Pero pronto quedó claro que lo que parecía una extraña situación puntual no lo era en absoluto, ya que unos días después ocurrió algo más. La asustada mujer, preocupada por su seguridad y la de su familia, intentó buscar el origen de los sonidos a la luz del día, pero fue en vano. A pesar de sus esfuerzos, no encontró nada que pudiera ser la causa de los ruidos grabados por las cámaras. Ni rastro de animales acercándose a la casa, ni de personas. Era como si la misteriosa voz viniera simplemente del aire. Pronto, ante la insistencia de la gente, Mandy decidió instalar una de las cámaras al borde del bosque, no lejos de su propiedad. Gracias a este inocente experimento, al menos una cosa quedó clara. Por alguna razón, alguien se colaba en la propiedad por la noche. Alguien o algo. Y fuera lo que fuese, al cabo de un tiempo apareció por fin en una de las cámaras.
Una misteriosa figura, aparentemente vestida de negro, se arrastra por la casa. Desde luego, no es una imagen que nadie quisiera ver en la cámara de su casa. Al menos era algo físico y no un fantasma de origen desconocido. Eso es lo que pensó el autor del video, porque lo que se captó unos días más tarde fue realmente extraño, por no decir otra cosa. Esta vez la cámara logró captar una figura de pie en la distancia, que desaparece en la oscuridad al cabo de un rato. Sin embargo, como mucha gente ha observado, parece como si la figura sufriera una especie de transformación justo antes de desaparecer y, en lugar de huir como un humano, se pusiera a 4 patas como un animal. Y fue esta filmación la que dio pie a la teoría de que el intruso era un auténtico cambiapieles. Al fin y al cabo, pueden transformarse de algún modo y, en cierto modo, imitar los ruidos de los humanos. Esta teoría también fue confirmada por una de las cámaras que apuntaban a la casa, cuando sintió movimiento en la distancia y tomó una foto muy inquietante. Una foto en la que hay algo en el tejado, algo que sin duda no debería estar ahí. Además, esta misteriosa foto es aún más espeluznante si se incluye lo que grabó la niñera electrónica instalada en la habitación del niño. Y en realidad no podemos sorprendernos, porque cuando algo se pasea por nuestra casa de noche, eso es una cosa, pero cuando muestra interés por nuestro hijo, es algo muy distinto. En un caso como este, la situación es mucho más grave. Por el momento, sigue compartiendo las imágenes en internet y, aunque ocurre a intervalos diferentes, tenemos que admitir que toda la situación es sencillamente espeluznante. Como siempre, si quieres echar un vistazo más de cerca, puedes encontrar el enlace a su perfil en la descripción. Cuando la actividad paranormal ocurre alrededor de nuestra casa, eso es una cosa, pero ¿qué hacer cuando tiene lugar en la casa ya desde el principio? Como en este caso, cuando Nicolás, una noche, oyó ruidos sospechosos procedentes de su ático. La situación era extraña porque vivía solo y era bastante difícil que un gran animal salvaje, que podría ser el origen de los ruidos, entrara en su casa. Asustado pero intrigado al mismo tiempo, decidió revisar cuidadosamente el desván. Sorprendentemente, no encontró nada en el desván que pudiera ser la fuente de los misteriosos sonidos.
pero era la primera situación tan extraña que experimentaba y rápidamente se olvidó de ella, o más bien quiso olvidarse porque fuera lo que fuera no le dejaba. Yes, I've been hearing weird noises and shit. And this door has been like opening and closing. Yo, what the fuck? Esta vez, la puerta que lleva al desván se abre espontáneamente y al cabo de un rato se cierra. Como si algo que no podemos ver entrara en el apartamento. Y no tardó en percibir otra actividad extraña, esta vez ya no en el desván, sino directamente en el apartamento. Es más, fuera lo que fuese, también llamó la atención de su mejor amigo. What was it? What was it? Yo. Esta vez los misteriosos sonidos asustaron no solo a Nicolás, sino también a su perro, y como sabemos los animales son muy sensibles a estas cosas. Lamentablemente, al final no fue posible llegar al fondo de lo que eran esta serie de extrañas experiencias. De la noche a la mañana, el autor de los vídeos abandonó por completo el tema, pero no he podido encontrar información sobre si todo se detuvo sin más o tal vez no quiso enfadar a este espíritu prestándole aún más atención. Y eso es todo por hoy. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Por favor, deja un me gusta, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más vídeos de miedo, haz clic en uno de los vídeos que aparecen actualmente en la pantalla. Y si no quieres perderte videos paranormales como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora es el momento de despedirnos, nos vemos en el próximo.